que van a esquematizar su trabajo de hoy. Así que atiendan. El sistema circulatorio incluye dos subsistemas importantes, que son el cardiovascular, que son vasos sanguíneos, vasos linfáticos, y además el sistema inmune. El sistema inmune, a su vez, tiene órganos que le proveen de células. ¿Qué órganos le proveen de células al sistema inmune y que además circulan como parte de la sangre? Son el vaso cuando uno es niño, ¿no? Pero digamos el timo sí, y la médula ósea. Cuando somos embriones, el vaso, muchos órganos hacen de hematopoyéticos, ¿no? ¿Qué? El hígado, ¿cierto? El vaso, el hígado, etcétera, ¿no? Pero cuando ya llega al quinto mes de vida, la médula ósea comienza a tomar el comando y de ahí en adelante será la médula ósea el principal órgano hematopoyético. Pero a la vez de ser hematopoyético también es un órgano que provee linfocitos, entonces en ese sentido también es linfoide. Y el timo también es linfoide. Entonces, el sistema inmune es provisto de células fundamentalmente por la médula ósea, pero también por el timo. Entonces tenemos órganos linfoides que se denominan centrales o primarios, los que generan linfocitos y otras células, y además en ellos, si no se generan, maduran los linfocitos. Si un órgano es central, si es que genera o madura células linfoides, ¿no? Porque el timo solo madura. ¿Quién genera las células linfoides T? La médula ósea. Pero en la médula ósea además maduran los linfocitos B. Muy bien. Entonces por eso es que ambos se consideran centrales o primarios. El resto de órganos del tejido linfoide son los periféricos, ganglios, vaso, todos los tejidos linfoides asociados a las mucosas, fundamentalmente la mucosa respiratoria, la mucosa digestiva, sobre todo la digestiva diría yo, ¿no? En segundo lugar la respiratoria y en tercer lugar la genital y urinaria. Pero además en la piel también hay células del sistema inmune, también hay linfocitos en la piel, ¿no? Tanto en la epidermis en pequeñas cantidades y en la dermis sobre todo, ¿no? Muy bien. Los órganos linfoides además se pueden dividir como tejido linfoide organizado y no organizado. Organizado si es que hay una cápsula, si es que hay una división más o menos evidente histológicamente, ¿no? En ese sentido tenemos al timo, los ganglios y al vaso. Son órganos encapsulados. Los demás no son encapsulados, digamos las amígdalas, las placas de Peyer, el tejido linfoide del apéndice o de la piel, de las mucosas, que está ampliamente disperso, ¿no? En toda su longitud. Entonces, hablando de órganos linfoides centrales, la médula ósea es el principal, hemos dicho, ¿no? La médula ósea, como el nombre lo dice, está metida en los huesos, en el centro de los huesos largos, cuando uno es niño, y en todos los huesos, tanto largos, sobre todo en los planos, cuando se es adulto. Los adultos no tenemos médula ósea, sobre todo esternón, omóplato, huesos planos, ¿no? La cresta ilíaca, también los cuerpos vertebrales, ahí se alberga buena cantidad de médula ósea, pero en los huesos largos ya hay menos, mucho menos. La médula ósea tiene dos partes fundamentales, la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. Muy bien. ¿Qué cosa es la médula ósea roja? Todas estas zonas pobladas por muchas células que aquí no se notan, sino como una mancha. Todos esos son miles de células que están proliferando, están madurando para convertirse tanto en glóbulos rojos como en glóbulos blancos y en plaquetas además, ¿no? Dentro de los glóbulos blancos los linfocitos, de ahí que la médula también sea linfopoyética.
alrededor de los capilares de la médula ósea, que son ¿de qué tipo? ¿Qué clase de capilares tiene la médula ósea? Usted tiene que saber ya. A ver la niña que está ahí como Vallejo. ¿Qué clase de capilares tiene la médula ósea? Fenestrados, pero ¿qué clase de fenestrados? A ver la que está al otro lado. Uy, no, eso ya deben saber, ya están en tercera unidad, cuarta clase, quinta clase, ¿no? ¿Qué clase de capilares? Sinusoidales. Sinusoidales. Los fenestrados son de dos tipos. Los fenestrados propiamente dichos, que están por ejemplo en el intestino, en las glándulas endocrinas, y los capilares sinusoidales que están en la médula, en el hígado y en el vaso. Solo hay sinusoides en esos tres órganos. Dentro de ellos la médula. Entonces alrededor de los capilares sinusoidales medulares hay muchas células de sostén que se llaman células adventiciales, o también les llaman células reticulares. Es lo mismo. Esas células reticulares, progresivamente, cuando el sujeto va creciendo, van acumulando grasa. Y entonces ese conjunto de células llenas de grasa, sin ser tejido adiposo, forman la llamada médula amarilla. Cuando ustedes, no sé, de repente han tenido la experiencia de ver cuando han cocinado carne de res en la casa, en la médula de un pedazo de hueso, se ve ahí una cosa gelatinosa que parece grasa, ¿no? Esa parte amarillenta es la médula amarilla. Pero la parte más rojiza es de la médula roja, obviamente. Entonces, cuando usted es niño, cuando usted es infante, digamos, hasta los 8 años, se me ocurre, 6 años, el 80% de la médula es roja y el 20% es blanca, amarilla. En tanto que cuando uno es adulto, digamos entre los 20 y 60 años, tal vez menos, la médula roja es el 50% y el otro 50% es amarilla. Y cuando se es anciano, es al revés. De la infancia, 80% amarilla y 20% roja. Entonces esto por lo tanto será de un infante, adulto o viejo. Es un adulto, porque si ustedes más o menos calculan todos los espacios blancos, esos circulitos son las células con grasa, y con todo el otro resto que está teñido, entonces más o menos 50-50, ¿no? 50-50. Si ordenamos la médula ósea roja, resulta que hay muchas células que son células blásticas. Blasto, ¿no? Si yo digo linfoblasto, eso quiere decir célula linfoide inmadura. Si yo digo linfocito, eso es una célula linfoide madura. Cito denota madurez y blasto denota inmadurez. ¿De acuerdo? Entonces hay una célula madre blástica pluripotente, stem cell pluripotente, que es la célula madre pluripotente, una blástica, la madre de todas las madres de la médula ósea. Esta genera una etapa intermedia que a su vez va a generar de un lado una célula linfoide dedicada solo a generar linfocitos y otra célula madre mieloide que va a generar glóbulos rojos, plaquetas, monocitos, polimorfos nucleares, ¿no? O sea, neutrófilo, sinófilo, basófilo. ¿De acuerdo? Entonces, esta célula se llama unidad formadora de colonias granulocito, eritrocito, monocito, más megacariocito. ¿Ya? ¿Qué va a generar? Una célula madre dedicada a generar eritrocitos. Y cuando son jóvenes los eritrocitos y tienen todavía núcleo, se llaman eritroblastos. El sufijo blasto, ¿no es cierto? Cuando un fibrocito es joven, se llama fibroblasto. Cuando un condrocito, una célula cartilaginosa, es joven, se llamará y así por el estilo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el megacario blasto, ¿no? Bueno, acá dice por un megacariocito. Megacarioblasto de acá arriba, ¿no? Célula joven, pequeñita, parecida a esta, crece y recontracrece y supercrece. Entonces, cuando es enorme, ya se llama megacariocito. Y su citoplasma se fragmenta y se forman las plaquetas. Esta otra célula genera, por un lado, monocitos, o sea que acá hay un monoblasto y así sucesivamente, ¿no? Mielocito va a generar neutrófilos, otro tipo de mielocito va a generar eos y otros vasos. Muy bien,
Esta es la que nos interesa. Esta célula madre linfocítica o linfoide va a generar un prelinfocito B, el cual en la médula ósea va a madurar. Como en inglés, médula ósea es bone marrow B, entonces este se va a llamar linfocito B. Y este prelinfocito T se va a ir al timo y ahí madurará y se llamará linfocito T, ¿no? ¿En qué consiste la maduración? Esa palabra clave, maduración. Maduración es un proceso de cambios morfológicos y funcionales por los cuales un linfoblasto T o B se va a convertir en un linfocito maduro, capaz de ser competente para reconocer lo propio del extraño, ¿no? Entonces, cuando ya son maduros los linfocitos, tanto el B como T, van a circular. Entonces, todo lo que circula en la sangre periférica son células maduras, ¿no? Plenamente competentes. El glóbulo rojo para cumplir su función y así sucesivamente cada uno de esos, ¿no? Todas esas células podrían salir de los vasos. Los glóbulos rojos no deberían salir jamás de los vasos en condiciones normales, ¿no? Lo hacen cuando hay algún proceso mórbido. Las plaquetas tampoco deben salir, solamente si se rompe el endotelio y forman un tapón ahí, ¿no? Pero salir no salen para nada. Pero las que sí deben salir son los monocitos, porque se tienen que convertir en macrófagos. Y los polimorfos nucleares, porque esos deben salir para estar ahí como centinelas, ¿no es cierto? Y cuando hay inflamación se salen a montones y forman pus, por ejemplo, ¿no? En cambio los linfocitos sí tienen que salir de los vasos, siempre. Una vez que ya maduraron, tienen que salir ¿para qué? Para instalarse en los órganos linfoides periféricos, para habitar y poblar ganglios, el propio vaso, así como dice el esquema, ¿no? Linfopoiesis. Las células del linaje B van a madurar y las del T también. ¿Y en qué consiste la maduración? La maduración consiste, digamos, dicho de un modo sencillo, consiste en que las células deben tener receptores. Cuando las células ya tienen sus receptores, tanto las T como las B, entonces ya están maduras. ¿Y para qué les sirve el receptor? Para reconocer a los bichos raros, ¿no? Virus, bacterias, parásitos, células infectadas por virus, células neoplásicas, etc. Los antígenos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué es un antígeno? La niña que dijo antígeno. ¿Qué? Ustedes ya llevaron inmunología, ¿no? Entonces yo lo que estoy acá recitando no es cosa desconocida para ustedes. ¿Qué es un antígeno? Una sustancia que puede generar una respuesta inmune. Excelente respuesta, muy bien. Eso es un antígeno. Una sustancia que puede generar una respuesta inmune, que puede ser humoral, o sea, anticuerpos, o puede ser celular, o sea, linfocitos T activados y destructores, citolíticos, ¿no? Muy bien, los antígenos generalmente son proteínas, pero no todo antígeno es proteico necesariamente, ¿eh? Porque pueden haber antígenos lipídicos o que sean carbohidratos también. Pero en general los más antigénicos son proteínas, ¿ya? Muy bien, entonces los linfocitos maduros con sus receptores todo bien chéveres se les denomina linfocitos naive, vírgenes, porque todavía no tienen contacto con ningún antígeno. Y se van vía sanguínea a esos órganos periféricos y se instalan ahí. En los órganos linfoides periféricos lo que ocurre ya no es maduración. Ahí pueden proliferar, sí, por supuesto, pero eso ya no es maduración, eso es multiplicación, ¿de acuerdo? Porque la maduración, ya hemos dicho, desde blasto a cito, ¿de acuerdo? Entonces es un proceso de cambios morfológicos y funcionales, a eso se llama diferenciación, maduración. Cuando están en los órganos periféricos, ahí lo que va a ocurrir, si se encuentran con un antígeno extraño, entonces será activación. Se van a activar. Y si el linfocito B se activa, deberá convertirse en plasmocito, o célula plasmática, que es lo mismo, para poder liberar anticuerpos. Y si el linfocito T se activa, se convierte en una célula citotóxica, digamos, con amplia capacidad de secretar sustancias para destruir, ¿no? Pero esas células que se activan acá en estos órganos periféricos pueden volver a circular. Entonces hay un contingente de linfocitos recirculantes.
tanto T como B. En general, los linfocitos que circulan en la sangre, el 80% son T, un 15% aproximadamente son B, y entre 2 y 5% son linfocitos NK, Natural Killer, que son parientes de los linfocitos T. El timo es un órgano central, ¿no es cierto? Alcanza su madurez cuando se es puber. Después de la pubertad va involucionando el timo. Por ejemplo, en ustedes el timo ya está involucionando, ¿no? Porque la mayoría de ustedes tiene 18, o tal vez más, ¿no? Yo que tengo 30, ya tengo un timo un poco más tirado al... ¿no? Muy bien. Entonces el timo va madurando hasta su máxima plenitud en la pubertad, digamos hacia los 12, 13 años, ¿sí? La pubertad primero en las niñas y en los niños después, ¿no? Pero igual, más allá de eso, el órgano es una estructura bilobulada que está ubicada en el mediastino superior y anterior, por encima del corazón. Esos dos lóbulos, como ustedes ven, son medios irregulares, pero cada lóbulo está dividido en pequeñas porciones llamadas lobulillos. ¿Cómo es el timo cuando se es embrión? Ahí tenemos un corte de embrión y ven en el circulito un primordio del timo. A la derecha, ese rosado es el corazón, y más acá arriba, este morado es el hígado. Por acá está el intestino. Acá vemos la columna vertebral, ¿no? Los somitas. Aquí está el primordio mirado a gran aumento, ¿no? Es parecido a lo que será un lobulillo. Ahí hay unos cuantos linfocitos que están proliferando, que han venido de la médula. Cuando ya se es puber, se ve así el timo en un corte histológico. Entonces ya el timo tiene una cápsula bien definida, ¿no? De la cual surgen tabiques o trabéculas que dividen al órgano en pequeñas porciones llamadas lobulillos. Cada lobulillo tiene una zona más externa, la corteza, y una zona más interna, la médula. Pero obsérvese que los tabiques no encierran totalmente a los lobulillos. O sea, los lobulillos están en cierta medida delimitados incompletamente, de modo tal que la corteza es continua en todo el órgano, y la médula también es continua. La corteza se ve más teñida con HIE que la médula, porque la corteza contiene muchísimas más células que la médula. En la corteza los linfocitos están proliferando y madurando, ¿no? En la médula ya solamente existen linfocitos maduros, ahí ya las células ya no cambian, ya maduraron. La corteza entonces se ve muy densamente poblada por linfocitos, que son esas células del núcleo redondo y bien teñido. Pero además en la corteza se ven unas células un poco más pálidas, ¿no? Del núcleo ovoides, más pálidos. Esas son las células reticulares, las que sostienen a las células. En todo órgano hay un parénquima y hay un estroma. El estroma es el conjunto de elementos histológicos que sostienen al tejido parenquimal, que lo sostienen, digamos, ¿no? Que lo soportan, que le dan oxígeno, le dan nutrientes. Además, entonces, ¿qué cosa es el estroma en el timo? La cápsula, los tabiques, ahí están los vasos, ¿no es cierto? Las ramas vasculares, todos los vasitos sanguíneos son el estroma. Pero además, en el timo hay unas células que proceden del ectodermo y que tienen prolongaciones celulares como si fueran dedos microscópicos y que se unen entre sí. Entonces forman una red, una malla tridimensional, como vemos en esta foto de barrido electrónico. Estas son, estos esferitas son los linfocitos, y estas rayas así largas, irregulares, esas son las prolongaciones dendríticas de las células reticuloepiteliales, ¿no? Las células reticuloepiteliales. En la corteza ocurre una proliferación, pero además ocurre una gran mortandad celular. El 90% de los linfocitos de maduración van a morir por apoptosis, porque no se van a seleccionar. Se seleccionarán solamente algunos, los que sean competentes para reconocer lo propio del extraño, los demás morirán. Entonces, como hay una gran mortandad,
en un momento determinado el timo tiene muchos macrófagos que se están fagocitando esos residuos celulares en la corteza. En la médula los linfocitos se ven más dispersos y se notan mejor las células reticulares, que también forman estos conglomerados concéntricos llamados corpúsculos de Hassall. Las células reticulares acá, que son del tipo 6, son 6 tipos, se queratinizan en el centro. Si se queratinizan, dice que mueren, como mueren las células de la epidermis, y se forma la capa córnea. Acá, esas células también derivadas del ectodermo, en la parte central mueren y se condensan ahí, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos este corpúsculo de Hassall con muchas células muertas en el centro. Núcleos picnóticos y citoplasma eosinófilo. Células muertas. Alrededor los linfocitos que están ahí son linfocitos maduros, vírgenes todavía, pero maduros. Cuando ya se es post-puber, el tejido adiposo va infiltrando el órgano y reemplazando el tejido linfoide por tejido adiposo. Entonces, ¿no? Aquí vemos grandes cantidades de tejido adiposo por todos lados. Al final, un 5% o menos del órgano va a quedar. Aquí vemos un esquema con el retículo epitelial, ¿no? Las células retículo epiteliales, o reticulares epiteliales, están dibujadas de amarillo, forman una malla, pero también forman una cubierta interna a la cápsula y a los tabiques. Esta malla sostiene a estas células linfoides. Las células linfoides más inmaduras se ubican debajo de la cápsula, o sea, en la parte más externa, como aquí se ve, en la parte más externa están los linfocitos inmaduros, que son doblemente negativos para el CD3, CD4, CD8. O sea, acá todavía no tienen esos CD. ¿Qué cosa es un CD? Un CD es un antígeno propio, ¿no? Que identifica a las células. Cada célula tiene antígenos propios, proteínas propias, que las identifican. A eso las llamamos CD, Cluster of Designation, ¿no? O Cluster of Differentiation, que son, quiere decir, diferenciadores de clona, de familias celulares. Entonces, por ejemplo, las células de la glándula tiroides tienen la tiroglobulina, esa no la tiene nadie, más que las células de la tiroides. Los eritrocitos tienen hemoglobina. ¿Alguna otra célula tiene hemoglobina? No. Entonces la hemoglobina es un marcador para los eritrocitos, como la tiroglobulina para las células del tiroides. Entonces para los linfocitos hay unos marcadores que se llaman CD, ¿no es cierto? CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CD7 y CD8. El CD6 no. Los linfocitos inmaduros todavía no tienen estos CD. Los que están en maduración intermedia tienen CD, tienen los 3 CDs, 3, 4 y 8. Pero los que ya están maduros deben ser negativos para el 8 o negativos para el 4. Entonces ya tenemos, hay una clona de células B, o C, que solo son CD4 positivos, y otra clona que son CD8 positivos. Unos son los helper y otros son los citolíticos, ¿no? ¿Y dónde se instalan? ¿Dónde habitan? ¿Dónde residen? En la médula. Y si una vez que se quedan en la médula, no se quedan en la médula. Desde la médula van a salir hacia el torrente vascular, atravesando la pared de la vénula postcapilar que está ubicada en el límite entre la corteza y la médula. El timo no tiene hilio, los vasos van por las trabéculas. Entonces por aquí va una arteria y una vena trabecular. Quedan ramas arteriolares que se capilarizan y recorren la corteza. Los capilares corticales del timo están protegidos, ¿no es cierto?, por una barrera. Tienen, además de endotelio continuo y pericitos, tienen una envoltura de macrófagos y otra envoltura de células reticuloepiteliales. Entonces, toda una barrera. Cuando llegan acá, ya en la médula no hay tal barrera y pueden circular más fácilmente las células y meterse a las vénulas postcapilares. Desde donde van
a llegar al flujo sanguíneo para a su vez dirigirse a la a su vez dirigirse a los órganos linfóides periféricos, ¿no? Atravesando de Siria la médula postcapila. Entonces, en un órgano linfóide periférico, este es un esquema del ganglio. Aquí tenemos una médula postcapilar. La médula postcapilar es importante para la salida desde los órganos centrales, como el timo. En el caso de la médula salen como sinusoides, ¿no? Pero acá salen por la médula postcapilar. Este es un esquema de un ganglio. Entonces, las vénulas postcapilares de los ganglios sirven para que salgan de la sangre. En la vénula del timo, para que entren a la sangre, y en la vénula postcapilar del ganglio, para que salgan. La vénula postcapilar de las amígdalas, del apéndice, de las placas, por ahí también salen. Hay vénulas postcapilares también. ¿Por qué? Porque esas vénulas son muy finitas y tienen solamente endotelio y membrana basal, entonces son los principales sitios de salida. Esas son las vénulas postcapilares. Salen y se van los linfocitos B a la zona más externa formando la corteza, y los T se quedan en la parte más profunda formando la paracorteza o corteza profunda, y ahí se quedan para recibir cualquier antígeno extraño en el ganglio. Aquí tenemos una vénula y ahí los linfocitos están atravesando la vénula, ¿eh? Acá tenemos otra vénula y ahí los linfocitos están marginados y luego recién atravesarán, ¿no? Marginación, rodamiento, adhesión, rodamiento y diapedesis, igual como en la inflamación. El vaso es un órgano intraperitoneal único, ¿no es cierto? El vaso tiene una cápsula también, pero la diferencia del timo, la cápsula está cubierta por el mesotelio de la cavidad peritoneal. Por eso es que se ve así brillante y liso, ¿no? Ahí han tomado una foto y se ve el reflector de flash. Pero además ustedes ven que hay un fondo mate, marrón, rojizo, y hay unos puntos blancos. Todos esos puntos blancos son el conjunto de la llamada pulpa blanca, y todo lo demás es la pulpa roja. Por eso lo llamaron así, porque in vivo se ve blanca la pulpa blanca, pero teñida con H y Y, la pulpa blanca se ve azul. Porque ¿qué es la pulpa blanca? Cúmulos de linfocitos T o B, ¿no es cierto? Y los linfocitos captan el color de la hematoxilina, por eso se ve todo lo que es morado es pulpa blanca, todo lo que es rojizo es pulpa roja. ¿Cuánto representa la pulpa blanca en un adulto inmunocompetente? 25%. El resto es pulpa roja. El vaso es un órgano encapsulado. La cápsula es gruesa, tiene fibroblastos, tiene fibras musculares lisas y tiene mucho más colágeno que la cápsula del timo. También el vaso tiene tabiques o trabéculas, pero estos tabiques o trabéculas se distribuyen de un modo diferente, de modo tal que no se ven lobulillos acá, como si se ven lobulillos en el timo. Y el vaso no tiene ni corteza ni médula, el vaso tiene pulpa roja, pulpa blanca, ¿no? ¿Y cómo se distribuye la pulpa blanca? La pulpa blanca se distribuye siguiendo la ramificación de las arterias, ¿no? De las arterias, las arteriolas. Una arteria esplénica se ramifica en segmentarias y estas a su vez dan origen a unas arterias que van dentro de la trabécula, arteria trabecular, la cual tiene varias ramas. Las ramas de las arterias trabeculares se llaman arterias centrales. ¿Por qué les han llamado centrales? Porque alrededor de ellas se ubica un manto de linfocitos T, una envoltura de linfocitos T, alrededor de las arterias centrales. Entonces la arteria en el corte queda en el centro y alrededor los linfocitos T, ¿no? Y cada cierto trecho se van formando pequeños cúmulos de linfocitos B, llamados folículos, ¿no es cierto? La arteria central se va ramificando y las ramas terminales surgen como el penacho, así.
Por eso esas ramas terminales le llaman arteriolas peniciladas, porque dice que se parecen a un pincel, ¿no? Penicilares también le dicen. Las arteriolas penicilares dan unos capilares muy particulares que se llaman los capilares envainados, que tienen una vaina de macrófagos. Los capilares envainados van a drenar a los sinusoides esplénicos o senos esplénicos, ¿no? Que digamos es la parte venosa del capilar. Y los capilares sinusoidales drenan en unas vénulas postcapilares que a su vez drenan en las vénulas trabeculares, las cuales al reunirse forman vénulas cada vez más grandes que drenarán en la vena esplénica que sale en el iris. Este otro esquemita nos ayuda a entender varias cosas, ¿no? Aquí tenemos una trabécula, la arteria está dibujada en celeste, la vena en azul. Esta arteria se ramifica, como hemos dicho, al salir de la trabécula para formar una arteria central. Ahí ustedes ven alrededor los linfocitos T, pero ven a los lados de la vaina pequeños cúmulos esféricos. Esos son linfocitos B. No hay folículos con linfocitos T. A veces yo pregunto en los exámenes y me resulta que los alumnos no entienden bien y creen que puedan haber folículos T. No hay folículos T. Todos los folículos o nódulos linfoides son B, ¿de acuerdo? En cualquier órgano. Muy bien, folículos linfoides. Entonces esta arteriola central se ramifica en arterias peniciladas, de las cuales surgen capilares envainados. ¿Cómo es un capilar envainado? Un capilar relativamente estrecho, cuyo endotelio se dice que es discontinuo y tiene alrededor muchos macrófagos, por eso tiene una vaina de capilares, digo de macrófagos. Entonces el capilar se llama capilar envainado. El capilar envainado se debe anastomosar con el sinusoide, se debe continuar con los sinusoides. Si lo hace así directamente, con continuidad estructural, entonces hablamos de circulación cerrada. Según algunos autores, parte de los capilares envainados drenan directamente a la pulpa roja, entonces hablamos de circulación abierta. Abierta o cerrada, parece que ambas cosas existen en el vaso. Los sinusoides, como ya he dicho, van a ir drenando hacia vénulas y luego hacia la vénula trabecular y a la vena esplénica. Entonces, en esta otra foto, ustedes pueden ver ahí, lo que es morado es pulpa blanca. Muy bien, lo que es rojo es pulpa roja, obviamente. Aquí estamos mirando una arteria trabecular que está dando una rama, alrededor de la cual hay linfocitos. Entonces, ¿qué linfocitos serán estos? Jalados. T de teta. Ya. Esto que está acá en el cuadradito, ¿qué cosa es? ¿Cómo se llama esto? Nódulo o folículo linfoide, digamos, porque nódulo también hay nódulo de Schwann o nódulo de Rambier, allá, son otras cosas, ¿no? No, folículo linfoide. Primario o secundario, porque hay dos clases de folículos linfoides, primario y secundario. ¿Cuándo serán primarios? Cuando solo están compuestos de linfocitos Nail, vírgenes, ¿ya? Folículo primario. Pero si los linfocitos tuvieron contacto con un antígeno, ya no son vírgenes, ya se prostituyeron. Entonces estos linfocitos forman un centro, cambian su morfología. Los linfocitos B, cuando tienen contacto con un antígeno, dejan de ser vírgenes y se convierten en centroblastos, ¿no? Entonces los centroblastos, ¿dónde se van a ubicar? En el centro del folículo. Y los centroblastos se convierten en centrocitos. ¿Dónde están? También en el centro del folículo. Entonces se generan unos linfocitos cuyo núcleo ya no está teñido. Y como ya no está teñido, ese cúmulo central se ve más pálido. Y le llamamos centro germinal. ¿De acuerdo? Alrededor del centro germinal hay una zona muy poblada de linfocitos pequeños. Esa es la zona del manto. Y más externamente se van desapareciendo los linfocitos y esa es la zona marginal. Entonces un folículo secundario que ya se activó
por contacto con antígenos extraños, tiene un centro germinal, zona del manto y zona marginal. ¿De acuerdo? Veamos acá, a ver si me entendieron. Yo voy aquí a encerrar. ¿Qué será esto? No, ¿qué será esto? Arteria central. ¿Qué? Arteria central. Arteria central. Estos linfocitos que están acá son T. ¿A? T. T, muy bien. ¿Y esto que está acá como un grupo? ¿Qué son linfocitos? T. B. B. ¿Y qué clase de folículo es este? Secundario. Secundario, porque tiene centro germinal. Cuando tiene centro germinal, el folículo es secundario. Si vemos acá otra, ¿qué será? Otra arteria. Pero aquí no hay folículos de nada, solamente hay un manchón de linfocitos alrededor. Esos son linfocitos T. Entonces, cuando la arteria está en el centro de un montón de linfocitos, los linfocitos periféricos de la arteria son T. Pero cuando la arteria está excéntrica a un manchón de linfocitos, no necesariamente todos son T. Solo serán T los que están aquí, cerquita. Pero los que están acá formando esta masa ya no son T, son B. ¿De acuerdo? Y todo lo que está alrededor, que rodea las zonas oscuras azules, es la pulpa roja. Y ustedes no sé si distinguen, pero aquí hay pequeños huequitos, ¿ven? Esos pequeños huequecillos son las luces de los sinusoides. ¿Ya? Las luces de los sinusoides. Y entre sinusoide y sinusoide, el tejido le llaman cordones de Wilbroch, que la vamos a ver más o menos. El vaso, así como el timo tiene un estroma, una malla de células reticulares, reticuloepiteliales en el timo, en el vaso también hay una malla de células reticulares muy parecidas, pero son de origen mesodermal y no les llaman epiteliales sino endoteliales, retículo endotelial. Esa malla de células reticulares dendríticas del vaso no producen hormonas como en el caso del timo. Las células reticulares del timo producen hormonas, timosina, timolina, timopoietina. En cambio las del vaso no producen hormonas. ¿Qué producen las del vaso? Producen fibras reticulares, que las estamos viendo allí teñidas de negro. Esas rayas negras que están ahí formando esa malla son fibras reticulares. ¿Quién las produjo? Las células reticulares. ¿Qué función tienen las células reticulares en el vaso? Además de sostener a los linfocitos en los cordones, también tienen una función de producción de las fibras reticulares, pero además también pueden presentar antígenos. También funcionan como APC. Y miren ahí los cordones, o sea, todas esas rayas rodeadas de células, todos son los cordones. Las luces son los sinusoides. ¿Ya? Aquí vemos otra vez para ese lado izquierdo la cápsula y acá en el centro la pulpa roja, sinusoides, y alrededor de los sinusoides los cordones de Wilbroch. B-I-L-L-R-O-T-H. Aquí podemos ver mejor a gran aumento el vaso, ¿no? Este es un capilar sinusoidal, este es otro capilar sinusoidal, y entre ellos está la malla de células con fibras reticulares. Acá las fibras reticulares no las vemos porque no está teñido para fibra reticular. ¿Qué vemos de la malla? Las células nada más. ¿Qué células? Las células reticulares dendríticas. Están por todos lados. ¿Y qué están atrapando? Linfocitos, eritrocitos, plaquetas, macrófagos, glóbulos blancos de todo tipo, ¿no? Y macrófagos, y plasmocitos además. Los plasmocitos que estaban en el centro germinal, mejor dicho, no, error. Las células del centro germinal, o sea, los linfocitos B tienen contacto con un antígeno, se comienzan a diferenciar otra vez. Y les llamamos primero centroblastos, y están metidos en el centro germinal. Y luego cambian y se transforman en centrocitos. Entonces esas dos células son centros foliculares. Mientras están ahí en el centro folicular todavía no son plasmocitos. Cuando salen del centro germinal ya se van a transformar en dos tipos celulares.
en células B de memoria inmunológica y en plasmocitos. Y entonces los plasmocitos del vaso, ¿dónde van a residir? Al cordón del Milrow. Ahí entonces, además de eritrocitos, glóbulos blancos, hay plasmocitos y también hay macrófagos. ¿Ya? Porque en el vaso, tanto en los capilares envainados como en los sinusoides, se atrapan muchas células, entre ellas eritrocitos viejos, o pedazos de eritrocitos si es que estoy con una anemia hemolítica. Si tengo alguna enfermedad que está fragmentando mis eritrocitos, esos fragmentos de eritrocitos se van a atrapar en los capilares envainados. Entonces, la principal estructura de filtración del vaso son los capilares envainados. Y en segundo lugar, los sinusoides. Entonces, los macrófagos que rodean tanto a los capilares envainados y que pueden rodear también a los sinusoides, atrapan eritrocitos y aprovechan el hierro de la hemoglobina. El hierro se transforma en pequeños gránulos de color marrón cuando se tiñen acá. Por eso esto de acá es un macrófago que tiene sus gránulos de color marrón. Y ese hierro de depósito se llama hemosiderina. Entonces esos macrófagos que tienen hemosiderina se les llama hemosiderófagos. ¿Y para qué es ese hierro? Para la futura hematopoiesis, para la eritropoiesis con más propiedad, para formar nueva hemoglobina para nuevos glóbulos rojos. ¿De acuerdo? Ya. Entonces aquí tenemos el cordón de Milrow y los sinusoides a los lados. El cordón se va a ver mejor en estas fotos, ¿ven? Por ejemplo acá un cordón, otro cordón y entre ellos los sinusoides, ¿no? Y el cordón, digamos, se sostiene tanto por las células reticulares como por las fibras reticulares, que ahí las ven teñidas con sales de plata de color negro. ¿De acuerdo? Entonces el trabajo que ustedes tienen que hacer es un esquema del timo, corteza, médula, trabéculas, cápsulas, corpúsculos nasales, etcétera, etcétera, y un esquema del vaso, cápsula, vasos trabeculares, arteria central, vaina, folículos linfoides, pulpa roja, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahí tienen láminas que las pueden ir mirando y fotografiando. Les voy a dejar congeladas algunas imágenes de la